Bienvenidos amigos de todo el país, como todos los martes, a Salud Dental. 11:20 de la mañana, programa en vivo por Panamericana Televisión. Hoy tenemos un invitado de lujo, como lo comenté en el Face. Hoy vamos a hablar de cirugías faciales versus estética dental. Para esto hemos querido invitar a un gran amigo, cirujano plástico, Jorge Hidalgo. ¿Cómo estás, Jorgito? Encantado. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Por favor, Jorge, la pregunta estrella es, me desmientes por favor, ¿la cirugía más solicitada en el rostro es la nariz? Efectivamente. Efectivamente. Y tú sabes que la nariz sí tiene repercusión, o sea, cualquier tipo de operaciones tiene repercusión sobre los labios, sobre los músculos, la sonrisa, entonces estamos prácticamente involucrados, ¿verdad? Así es. Cuéntanos, por favor, las tendencias de las cirugías plásticas a la nariz. En realidad, en los últimos años, lo que se está promocionando, por decirlo de una manera, es la cirugía nasal o la rinoplastía de aumento. Ojo, Típicamente, durante décadas, lo que se hacía es reducir las narices bonitas, narices pequeñas, que no encajaban en el rostro. Pero típicamente nuestras narices lo que necesitan es aumento. Una nariz típica de nuestra raza es una nariz que necesita proyección de la punta. Una pequeña proyección. Necesita relleno en esta zona para que sea una nariz armoniosa. Entonces, básicamente las rinoplastías de aumento son las que son más solicitadas. Y en todo caso también tendrían que ser ligeramente más conservadoras que las típicas que estamos acostumbrados, donde se fractura el hueso, ¿no? Entonces hay una reconstrucción casi maxilofacial en estos casos. Definitivamente, desde nuestro punto de vista, tratar de evitar lo que acabas de mencionar, Javier, las llamadas osteotomías, fracturar, angostar, que van de la mano con reducir la aparente jiba. Entonces terminas con una nariz muy pequeñita en un rostro que no encaja. O sea, si ves solamente la nariz, es que bonita. Ves el rostro y dices, hay algo raro ahí. Esto sí es muy interesante comentarlo a nuestros amigos, que no siempre una operación a la cirugía tiene que ser invasiva. Actualmente esta operación puede ser bastante conservadora tan solo con engrosamientos, y me imagino esas son cirugías mucho más de menor tiempo, de menor problema hacia el paciente, y la recuperación y el postoperatorio debe ser mucho más interesante y en menor tiempo, ¿verdad? Efectivamente, y aún más, algo que se está haciendo también, no quirúrgico, yendo de la mano con lo que acabas de mencionar, Javier, no invasivo, son las rinomodelaciones o las cirugías sin operación, como lo denomino yo, para los cuales se utilizan materiales de relleno. Y hay que destacar que es muy importante cuál es el material que se va a utilizar. El material a utilizar. Hoy hay una propuesta, me imagino, de la industria que tiene que ver con la cirugía plástica muy interesante. ¿Estos materiales de relleno duran bastante tiempo? Duran bastante tiempo. Hay de diferente calidad en base al ácido hialurónico, que es uno de los materiales de relleno. Más usados. Hay otro, es uno de los más usados. Hay otro material que es un nombre un poco complicado, el polimetilmetaquilato, PMMA, que inclusive es un material que viene de Brasil. Lo fabrican ahí hace alrededor de 20 años. Es muy buen material y tiene un primo hermano americano. Puedo decir el nombre comercial, es Artefil. Es un producto americano aprobado por la FDA. Y tiene el pequeño inconveniente que este PMMA está mezclado con colágeno bovino. Entonces, en esos pacientes que requieren ese tipo de material, hay que hacer una prueba previa para descartar una alergia, ¿no? En el caso del PMA brasilero, es puro PMMA, uno no tiene que tener ese problema de alergia. Jorge, me imagino que la segunda cirugía más solicitada, nuevamente me desmientes, es los labios y los órganos alrededor, que puede ser el surco, puede ser el mentón. Sí. ¿Qué es lo que te solicitan tus pacientes? Los labios y los reducción. Labios y párpados, las bolsas, por ahí están, ¿no? Yo te diría, desde nuestro punto de vista, lo más bonito que tiene una persona, cualquier persona, es la mirada y la sonrisa. Es lo más lindo que puede tener una persona. Entonces, una sonrisa es algo bello. Una persona que está seria, adusta, te sonríe y dices, wow, caray, qué cambio, ¿no? O sea, es fundamental. Jorge, en odontología yo digo siempre lo mismo. Los labios son el marco de la sonrisa. Claro. Entonces, necesito labios no perfectos, no ideales, pero simétricos. Entonces, te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué es lo que más te solicitan? ¿Reducción
aumento del labio, definición del labio, demarcar, se me ocurre, la línea labial. ¿Qué es lo que más te solicitan? Claro, lo que más solicitan en general es el aumento. El aumento, el engrosamiento. Aumento y el engrosamiento. ¿Del labio superior o el inferior? Ambos quieren el labio inferior más carnosito y el labio superior un poco más grueso, pero siempre manteniendo la armonía, el inferior un poquito más grueso. Más grueso, o más por definición debería ser. Exacto. ¿Y qué usamos? Ahora, ¿Sustancias? Sustancias. Ahora, en lo particular, lo que me gusta hacer y les propongo a los pacientes no es necesariamente engrosar, sino definir el labio. Entonces uno define la unión entre el labio y la piel y la mucosa, cupido, ¿no? el cupido, y destacas el labio, le das un aspecto más sensual, sin necesidad de engrosarlo, que a veces tú ves, como muchos en la calle, personas que lucen sus labios demasiado exagerados. Han visitado el extremo, creo, ¿no? Sí, entonces, con mucha cautela, lo ideal es delinear el labio, darle esa sensación de engrosamiento, pero en realidad lo que está haciendo es destacar el labio, más allá de verdaderamente engrosarlo. ¿Hacemos algo por estas líneas nasogenianas? ¿Tratamos de aplicar sustancias para poder disminuir esa profundidad? Me imagino que eso todavía se usa bastante, ¿verdad? Bastante, muchísimo. En ambos, tanto en los labios como en estos surcos nasogenianos. Claro. Básicamente hay la grasa para producir el aumento. El inconveniente es que tiende a absorberse y hay que repetir el procedimiento y a veces no queda nada. Eso puede molestar finalmente a los pacientes. Y hay que hacerlo en un quirófano pequeño, pero hacerlo en un ambiente estéril, mucha asepsia, versus los materiales de relleno que ya vienen en sus jeringas totalmente estériles. Entonces una asepsia local en un tópico puede hacer ese procedimiento sin pasar por el quirófano. Te solicitan el retiro de las bolitas de Bichar. Explícanos qué son esos y qué función tienen, por qué se realizan. Muchísima demanda, por decirlo, y cada vez en gente más joven. Sobre todo por nuestro tipo de carita, ¿no? Que tenemos nuestro rostro y en general las personas que tienen el rostro muy redondo, muy ovalado, quieren definir el rostro, perfilarlo, como me dicen las pacientes. Y se puede hacer retirando las bolsitas de grasa. Que son una bolsita de grasa que está en los cachetes, ¿no es cierto? Claro, es una bolsita de grasa que está profunda, no es una grasa debajo de la piel que uno pueda retirarla haciendo una liposucción como en la papada, por ejemplo, ¿no? Recordemos que eso es intrabucal, una técnica intrabucal, ¿no? La grasa es tan profunda que el abordaje, como tú bien lo dices, Javier, es por dentro de la boca un pequeño cortecito que no molesta mucho o nada. Se entra y se retiran estas bolsas de grasa que salen como 2 hernias de grasa. ¿Cirugía ambulatoria también? Totalmente ambulatoria, eso permite perfilar el rostro, afinarlo un poco, que se destaque un poco los pómulos. Que se marquen los pómulos, ¿no? Que se marquen los pómulos, que el rostro tenga cierta angularidad y no sea tan cachetón. Tan cachetón, ¿no? Bueno, esas cirugías son muy comunes también, los dentistas siempre los sugerimos, en estética dental nos ayudan muchísimo. Jorge, así que te invito a ver este videito que hemos preparado. Este video nos va a ayudar un poco a entender las cirugías que se hacen muy frecuentes, un antes y un después. El doctor nos va a ir explicando acerca de estas cirugías que se hacen. Bueno, aquí es evidente el resultado del antes y el después. ¿No? Explícanos qué tipo de cirugía hemos hecho aquí. Lo que conversábamos, hemos aumentado un poquito de proyección en la punta. En la punta de la nariz. Exactamente. Aquí. No hemos tocado el dorso, lo que aparentemente tiene una jiba, y hemos aumentado discretamente la raíz. ¿No ha sido necesario tocar estructura ósea? No, para nada. Qué interesante. Este es otro caballero que hicimos exactamente lo mismo, una bioplastia nasal o una rinomodelación. Totalmente conservador la cirugía. Exacto, sin cirugía, solamente con material de relleno. Qué bueno. Levantamos la punta, rellenamos la raíz sin reducir el dorso, que aparentemente es lo que necesitaría. Pero se ha hecho un estiramiento, obviamente, del tejido, ¿no? Exacto. Y es lo que mucho permite, más estilizado, ¿no? Es lo que aquí, permite ¿qué cosa hacer. vemos? Aquí lo que hemos hecho casualmente es rellenar los surcos llamados nasogenianos. Este es el surco. Con un material de relleno que aquí lo que está usamos rellenado, típicamente. Obviamente. Claro, que típicamente usamos es el PMMA, ¿no? El polimetilmetaclopride. También, obviamente, ambulatorio, ¿no? Totalmente ambulatorio, un puntito de anestesia local. En esta señora hemos hecho un delineado de los labios muy sutil. Labios delgaditos, ¿no? Sí. Y le hemos aumentado un poco y se define el cupido, ¿no? Hemos definido el cupido y esas líneas verticales que van, las columelas Correcto. el filtro exactamente. Y un poquitito de relleno en el labio inferior. Interesante. Aquí, ¿qué vemos? En esta chica hemos hecho también unas bolsas de Bichat. Si ves, se ha perfilado, se ha adelgazado el rostro. Se define más, ¿no? Se marca más, se generan unas pequeñas sombras y unas líneas, como comentabas, ¿no? Exacto, y típicamente a los pacientes lo que dicen, doctor, quiero que me saquen los cachetes, o que vamos a descachetearte. Pero sí se ve un resultado obviamente interesante. Sí. Bueno, aquí
Nosotros tenemos en odontología y en medicina líneas simétricas. O sea, cuando nosotros queremos hacernos un autoexamen, lo primero que tenemos que entender es que existen dos líneas que van a unir nuestras pupilas. Y la línea más importante en odontología y también en medicina es la línea media, ¿no? Este rostro, por ejemplo, es casi perfecto. La línea labial nos ayuda un poco a entender qué es lo que yo decía, el marco de la odontología. Si ustedes se dan cuenta, aquí no tenemos 4 dientes perfectos y no es necesario hacerlos perfectos. Entonces, esta línea de la sonrisa que nos han acostumbrado desde pequeño a entender, tiene 2 significados. Esta línea labial, que tiene que ser una línea casi recta, y una línea que demarca los dientes. Entonces, lo que no debemos hacer es mostrar demasiada encía. Entonces, aquí tenemos, obviamente, un caso muy conocido, que es de un actor de Hollywood. La línea media no coincide con la línea media dental. La línea media dental está muy hacia su izquierda. Usó bracket nuestro paciente por un buen tiempo y terminó utilizando carillas y coronas. Pero si ustedes le hacen una línea nuevamente al personaje, la línea no terminó de corregirse, se mantiene. Pero se trabaja en estética dental para camuflar estos defectos. Aquí tenemos, ella tenía los dientes proyectados, tiene un surco que no ha sido eliminado, ese surco lo mantiene, o sea, supuestamente sus cirujanos le han pedido que no se lo rellene porque se le ve bien. Entonces los dientes terminaron cambiando, obviamente, de proyección y de color también. Muy interesante lo que nos ha mostrado el doctor Jorge. Queremos agradecerte, Jorge, tu presencia. Vamos a invitarte nuevamente para tocar una cirugía específica. Solamente vamos a hablar en una sesión todo lo que es proyecciones de nariz y de pronto por ahí vamos a seguir con otras invitaciones. Jorge, agradezco tu compañía. Muchísimas gracias. Y volvemos en el segundo bloque para hablar de las respuestas del Face.